A pedido de Matías, y últimamente que se me da por escribir, me pidió que escriba algo sobre una especie de diálogo con Andy Warhol. Entonces hice una investigación, por así decirlo, de mirar un poco sus cosas, su obra, que a mí personalmente nunca me entusiasmó. Y empecé a recordar algunas cosas y bueno, acá voy a hacer el resumen. En el 2010, y aunque parezca mentira, yo le vendí aproximadamente 12 fotografías al Museo Tate Modern de Londres, de mi padre, que falleció en el 2009. Cada foto me la habían pagado $3.000. Aquí viene esto. Ese mismo año, posteriormente fui a una feria de fotografía muy importante en Nueva York, que se llama iPad Show, que es de las galerías más importantes de fotografía, y me llamaron la atención fotografías como la que están viendo ahí, que eran de Andy Warhol. Entonces pregunté cuánto valían y me sorprendió de que me pedían $3.500 por cada foto. Bueno, la cosa es que hablé con un galerista amigo y me contacté con la Fundación Andy Warhol, que en ese momento estaba en el Soho, en un depósito. Timothy Hunt era el director, y luego de casi 2 años de negociaciones, lo convencí para que me vendiera un lote de 10 fotos de Andy Warhol, que los pagamos $3.000 cada foto. ¿Por qué era importante para mí esto? Primero, porque Andy Warhol tiene un nombre sumamente importante. Segundo, porque la obra de Andy Warhol, si bien lo que se conoce son las cosas que vienen de su actividad como diseñador y publicista, y fue uno de los creadores del pop art junto con Rauschenberg y Lichtenstein. Pero bueno, el tema es que compré esas 10 fotos y ahí empecé a investigar un poquito más sobre la vida de Andy Warhol. Esta es una de las fotos que compré en el lote. Y ahí recordé que en 1981, la primera vez que fui a Nueva York, mi tía me llevó a un bar en el Soho, en una calle que se llama Gay Street, justo en la esquina, había un bar, y ahí estaba Andy Warhol con un montón de amigos. No, yo no sabía ni quién carajo era. Mi tía me dijo, ese es Andy Warhol. Era un showman. Estas son las típicas obras de él. En realidad, Andy Warhol, que nació con el nombre de Andrew Warhola, el 6 de agosto de 1928, falleció el 22 de febrero de 1987. Lo importante de la vida de Andy Warhol, más que como artista, es lo que hizo como showman. En ese sentido podríamos decir que se parece bastante a lo que fue Nicolás García Uriburu o Marta Minujín en la Argentina. Nicolás García Uriburu es conocido también porque estaba dentro del pop art y porque aparte en Venecia tiñó los canales de verde como una protesta ecológica, ¿no? Y Marta Minujín es mucho de hacer cosas que para mí están en el borderline de lo que vendría a ser el arte. Pero Warhol había descubierto, cuando empezó a estudiar, de que Estados Unidos tiene un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, por ejemplo, él decía en una frase muy conocida que la Coca-Cola que puede tomar el indigente es la misma Coca-Cola que toma el presidente o la gente de muchísima plata, y que eso permitía nivelar, digamos, el consumo de la gente en Estados Unidos, y que también permitía de alguna manera 15 minutos de fama
que es lo que decía que iba a tener toda la gente anticipándose a los medios de comunicación. Warhol se destacó básicamente, esta es otra de las fotos que compré. Warhol se destacó principalmente porque era muy hábil en las inversiones y era un empresario interesante, era productor de grupos de rock, era muy habilidoso en vender y comprar obras de arte y se contactaba muy bien con la prensa y con la gente de la alta sociedad de Estados Unidos. Jacqueline Kennedy era muy amiga, con los Kennedy en realidad tuvo una muy buena relación, otra de las fotos. Y toda la obra de él, así como dije al principio, él era estudió, si bien en la universidad para publicista y diseñador, fue ilustrador de revistas, hizo muchísimas tapas para discos y tenía un montón de gente que trabajaba para él. Esto es habitual en algunos artistas de no hacer ellos mismos la obra, sino que dan algunas instrucciones y después forman un grupo de gente que lo tienen como líder espiritual al artista, en este caso Andy Warhol, y el estudio de él se llamaba The Factory. Esta estaba en el Soho, en la punta de donde termina Broadway y sigue para el otro lado, y ahí en una especie de loft era que él tenía su estudio y un montón de gente que trabajaba con él y le hacía las cosas. En cuanto a las tapas de discos, RCA lo contrató en 1960 para hacer varias tapas de discos. Y también él, como tenía gran habilidad para hacer dinero, compró obras de Jasper Johns y de Roy Lichtenstein, y en 1962 hizo una exposición donde presentó su famoso las famosas latas de sopa, que las intervino y pedía $1.500. Una locura por el objeto que era, ¿no? Pero era muy habilidoso con lo que hacía. Ahora, la parte interesante de él era entender el concepto que estaba detrás de todo lo que él hacía, o sea, las ideas que él tenía, que tampoco eran ideas muy concretas, porque él de muy chico tuvo una enfermedad que lo tuvo mucho tiempo postrado, de movilidad de las extremidades, y era muy religioso y iba todos los días a la iglesia y inclusive se confesaba. Y se dice que era medio extraño por toda su tendencia sexual y todo eso. Bueno, una de las cosas que me pareció sumamente interesante y por lo cual yo compré estas fotos era porque gran parte de su obra se basa justamente en la fotografía. La fotografía lo llevó a su vez a él a hacer cine de vanguardia, literatura y un montón de otras cosas más. Era multimedio lo que él hacía, ¿no? Y las películas, una que era muy importante, se llama El Sueño, y la verdad que no tenía mucha, no había dónde mostrarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Las mostraban en los cines porno, y ahí hacía las presentaciones. La cosa es que en un momento dado conoció a Edie Sedgwick, no sé bien cómo se pronuncia, que era una mina con la cual tuvo una especie de romance de por vida, y lo inspiró para hacer muchísimas películas experimentales. Algunas de las películas, por ejemplo, una que estaba prohibida, creo que recién en el 2005, cuando se murió la protagonista, lo dejaron dar, era de 45 minutos, era la mina teniendo relaciones sexuales con una persona. Evidentemente todo lo que él hacía era para patear el tablero, pero lo pateaba sumamente inteligentemente porque sabía cómo atraer a gente de mucha plata, a quienes le vendía sus obras, y también hacía muchas obras por encargo, y también
hacer plata él mismo. De hecho, él dejó un legado muy importante y en Pittsburgh, la ciudad donde él nació, está el museo de Andy Warhol, que es uno de los museos más importantes y más grandes dedicados a un solo artista, que se maneja con un legado financiero de él, ¿no? Bueno, el tema es que en esto de Factory trabajaban muchísimas personas, todos estaban muy locos, algunos drogados, borrachos, orgías, grandes fiestas, delirios, donde se juntaba la alta sociedad de muchas, porque no siente la alta sociedad de gente de plata e intelectuales. Bueno, Marilyn Monroe obviamente era un personaje que él muy conocido, que se conoce, después también hizo el retrato que ya pasó hace un rato en este clip de Mao Zedong y así. La cosa es que una de las personas que trabajaba con él, en un momento dado le presentó un libreto para hacer una obra de teatro, para que él lo lea. Y él parece que perdió ese libreto, pero no se animó a decírselo a esta persona porque era un manuscrito original. Y esta persona un día, cuando él llegaba a su loft, que se llama Factory, lo cagó a tiros y recibió 3 tiros. Sobrevivió y... bueno, voy a terminar este video sobre Andy Warhol. Entonces sobrevivió a los tiros, estos que le dio una persona que se llamaba Valery Solanas, que le entregó el libreto y que él lo perdió. Y después falleció misteriosamente en una operación al día siguiente de la operación en el hospital de Nueva York, en 1987. Yo el encuentro que tuve, que no lo conocí, ni lo saludé, ni cosas por el estilo, fue en el año 81 en el Soho, en un bar, justo en la esquina de la calle Gay Street, se llamaba Gay Street. En consecuencia, yo creo que la fase más importante de Andy Warhol es las películas que él hizo, la fotografía y las entrevistas y los escritos, ¿no? Fue uno de los primeros que hizo una película sumamente interesante, que era en 16 milímetros, eran 2 historias distintas y las proyectaban a la pantalla mitad y mitad, o sea, simultáneamente las 2 películas. En los cines, los proyectores son manipulados por una persona. Entonces, él pasaba las 2 películas y era el primer experimento en el cual, por ejemplo, el que pasaba la película subía el volumen de una de las películas y vos estabas obligado a ver esa parte y no escuchabas la otra y simplemente mirabas las imágenes o bajaba la otra. Esto sin ningún tipo de libreto, totalmente aleatorio lo que hacía con estas películas. Esas cosas fueron sumamente novedosas, experimentales, más allá de que se lo conozca como uno de los creadores del pop art, que ya vuelvo a decir, es eso que se mostró anteriormente, los retratos de Marilyn Monroe, de Mao Zedong, la intervención de la lata de sopa Campbell o la Coca-Cola y todo eso. De eso hizo infinidad de versiones, había muchísima gente trabajando en todo eso y cuando él tenía éxito en alguna de las cosas, como la mano, le daba la maquinita y hacía copias y copias y copias y más copias y serigrafías y bueno, y así fue que amasó una gran fortuna. Pero lo interesante de él es entender la vida que llevó, ¿no? Sumamente religioso, con problemas de salud, sobrevivió el tiroteo y cómo ayudó a un montón de gente y cómo conjugó a la prensa, era un showman, conjugó a la prensa con la gente de la alta sociedad política y de la gente que tenía mucho dinero, que le permitía a él a su vez ganar mucho dinero porque hacía retratos a su vez de esas personas. Esta es la parte interesante de la vida de Andy Warhol y a pedido de Matías Calabrese voy a escribir una especie de obra teatral de un supuesto encuentro mío con Andy Warhol en 1981 en el Soho en Nueva York.